Vamos a empezar con la clase. Vamos hoy día a ver lo que estamos viendo los tipos de determinantes, cómo calcular los diferentes tipos de determinantes. Hoy día vamos a ver un poco lo que es la regla de Sarrus. Ya hemos trabajado los métodos de determinantes de manera general. Hemos visto el método de cofactores. Ya estamos cerrando esta semana. Terminamos de ver lo que es la regla de Sarrus, cómo se trabaja o cómo se obtienen las determinantes mediante el método de Sarrus. El objetivo de la clase es aprender a aplicar los diferentes los determinantes de una matriz para sus diferentes aplicaciones. Ya habíamos comentado de que para una matriz genérica tenemos la matriz A, tenemos la definición de lo que era una matriz, hablamos un poco de lo que es la regla de Cramer, las funciones, cómo se las representaba como determinante de A o como la A entre barras, y hacíamos unos ejemplos de matrices de dimensiones, y íbamos viendo por cada etapa cómo se podía encontrar los determinantes. Vimos unos pequeños ejemplos, inclusive hicimos unas pequeñas prácticas en Excel de cómo calcular las matrices. Ya trabajamos también, vimos también lo que son las propiedades, trabajamos en ellas, corroboramos las propiedades, vimos de que estas propiedades se cumplen. Cuando trabajamos con el método de cofactores, establecimos un pequeño procedimiento para realizar estas operaciones, como escoger cualquier fila o cualquier columna. Una vez que se escoge cada fila o cada columna, se operacionalizaba el cofactor para cada elemento de la fila o columna escogida, y se multiplica cada elemento de la fila o columna por su respectivo cofactor, y posteriormente se la suma para obtener el determinante. De ahí hacíamos un ejemplo con una matriz estándar. Tenemos la matriz representada y estamos seleccionando la primera fila. Ahí veíamos los elementos que se consideraban. El cofactor iba a ser el elemento A11, y de esta matriz pequeña que queda se saca el determinante. Luego lo mismo de la matriz, luego el cofactor es el A12, los elementos de la determinante. Y por último, en la tercera, que vendría a ser el elemento 1, 3, y los elementos de la determinante para el cálculo sería lo del lado izquierdo. Veíamos también la representación de los signos. Esta representación de los signos para calcular los determinantes aplica en todo sentido. Aquí hacíamos el procedimiento de cómo calcular la determinante y sacábamos un proceso generalizado. Entonces hicimos después un ejemplo. Aquí estamos trabajando nosotros con la segunda fila. 0, 2. Aquí va a ser menos, más menos. Menos, como es 0, no importa, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces todo esto va a ser 0. Aquí más, por eso va más. Y el otro va a ser menos, menos por menos, más. Y calculamos cada uno de los determinantes. 2 por 4, 1 por 1, 3 por 4, menos 2 por 1, y así cada uno de los elementos. Hicimos estas operaciones, calculamos
para cada una de las filas y para cada una de las columnas. Entonces, en total hicimos 3 cálculos de determinantes y pudimos corroborar que sale exactamente lo mismo. También nosotros repasamos un poco cómo trabajar las fórmulas en el Excel para el cálculo de las determinantes. Trabajábamos bajo el comando mdeterminant y seleccionábamos la matriz a la cual íbamos a sacar el determinante y lo hacía el Excel de una manera automática. Ya nos encontraba las determinantes de la matriz que seleccionamos de cualquier tipo de dimensión. Recuerden que para encontrar las determinantes de una matriz deben ser cuadradas. Si tenemos matrices rectangulares, no se pueden operacionalizar o no se puede calcular su determinante. Si la matriz rectangular la hacemos cuadrada, es decir, que ponemos en las filas o columnas números ceros para hacerla cuadrada, al momento de calcular esa determinante, convertir la matriz rectangular en una matriz cuadrada adicionando ceros en los elementos pendientes, allí nosotros vamos a obtener que esa matriz, al momento de calcular la determinante iba a ser 0. ¿Y qué teníamos como resultado cuando la determinante de una matriz es 0? Teníamos que su resultado es que no iba a ser una matriz invertible. Se activaron los perritos. Entonces, ya una vez habiendo recordado un poco lo que vimos en clases anteriores, vamos a ver hoy día específicamente lo que es la regla de Sarrus. ¿En qué consiste esta regla? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de operaciones hace? Primero, veamos un poquito de historia de este señor. Este señor se llama Pierre Frédéric Sarrus, fue un matemático francés del siglo XIX. Él seleccionó métodos de resolución de ecuaciones y cálculo de variaciones dentro de las ecuaciones numéricas. Esas son sus mayores obras, por decirlo así. En lo particular, el aporte para el cálculo de la álgebra es que permite determinar cualquier matriz de 3×3 sin necesidad de utilizar un teorema que ya también lo vamos a ver al finalizar, que es algo parecido al cálculo original de las matrices. Y de lo que vimos el primer día de clase, de esta semana. Entonces, él establece que en el cálculo de su determinante se realizaría mediante el producto de sus diagonales principales, restándole el producto de las diagonales inversas, que es el procedimiento estándar que habíamos mencionado que se hace. Solamente que él agrega a este procedimiento una nueva variable. Él dice, esta es una matriz de 3×3. A esta matriz, para calcular el determinante, se la simplifica, o sea, en este caso no es que se la reduce, sino que se simplifica su procedimiento, añadiendo, sean las 2 primeras columnas en la parte posterior o las 2 primeras filas en la parte posterior también de la matriz. Así, para poder identificar cuáles son sus diagonales. A la alimentación. Es un problema que tiene la persona, tengo un problema de sobrepeso. Yo detecto esa oportunidad. A ver, están ahí creo que con el televisor encendido. O se alborotaron por ahí los cables, pero bueno. Como estábamos mencionando, para calcular el determinante, Sarrus propone que se simplifique la matriz, o se simplifiquen los cálculos, añadiendo las 2 primeras columnas a la parte posterior de la matriz para identificar cuáles son las diagonales principales y cuáles son las diagonales inversas. Acuérdense que las diagonales inversas se conocen también como las diagonal secundaria. Hasta ahorita estamos viendo
Entonces, aquí nosotros tenemos este procedimiento, tenemos, podemos ver el área sombreada, todo lo que está de color gris, está puesta la matriz de 3, esta es una matriz de 3 por 3, estamos viendo los elementos A11, A12, A13, así también está el A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Tenemos aquí, esta es la matriz genérica. Ven, se puede apreciar con claridad si aumentamos dos filas en la parte posterior de la matriz, o en la parte inferior, para este caso, estamos agregando la fila 1, A11, A12, A13, estamos agregándole, y así también agregamos la segunda fila, que es A21, A22 y A23. En el momento que estamos haciendo esto, ¿qué logramos? Poder trazar la diagonal completa. Para la primera diagonal sabemos que es esta fila, la segunda diagonal y la tercera diagonal. La tenemos plenamente identificada. Del mismo modo, podemos identificar la siguiente diagonal, que va a ser A13, A22, A31. Ahí tenemos la primera diagonal secundaria. Tenemos también la segunda diagonal secundaria, A23, A32 y A11, y la tercera diagonal secundaria, A33, A12 y A21. Aplicando esta metodología ya no tenemos que estar haciendo, ¿se acuerdan cuando veíamos la clase anterior, el ejemplo mnemotécnico, que nos quedaba un triángulo expresado de un lado, el otro triángulo expresado de otro lado? Cuando trabajamos así, bajo ese procedimiento, es usual que en ocasiones uno se suele confundir y haga un cálculo errado de la determinante. Y abajo, por eso es que Sarro propuso de que en vez de estar haciendo los cálculos dentro de la misma matriz, simplemente aumente dos filas de las matrices para poder identificar completamente las diagonales. Entonces, y así simplemente hacer el cálculo de los elementos que le corresponden. Entonces, ya sabemos que en este caso el azul es la diagonal principal y tenemos acá la diagonal secundaria. Entonces, como les mencionaba, se incluye a la fila 1 y 2 debajo de la representación gráfica de la matriz inicial. Esto es lo que nosotros agregamos, los elementos A11, A12, A13, y del segundo renglón, los elementos A21, A22, A23. Con lo que de esta manera vamos a tener que aparecen las tres diagonales principales, como ya lo vimos, y las tres diagonales secundarias, que es lo que habíamos estado comentando. Así como lo hicimos de manera, gracias, lo hicimos de manera horizontal, también se lo puede hacer, perdón, lo hicimos de manera vertical, acá está hecho de manera vertical, también lo podemos realizar de manera horizontal. Entonces, aquí, pero en este caso ya no vamos a agregar las filas, sino que vamos a agregar las columnas. Entonces tenemos el elemento A11, A21, A31, lo agregamos. El elemento A12, A22 y A32 también lo agregamos. Y con eso tenemos amplificada la matriz o simplificados los exponentes, los elementos para poder seleccionar las diagonales. Y podemos ver que la diagonal principal, bueno, en este caso la diagonal principal está seleccionada de color rojo.
Y la diagonal secundaria está seleccionada de color azul, es simplemente nomenclatura simple. Entonces aquí tenemos la diagonal principal, A11, A22, A33, A12, A23, A31, A13, A21, A32. Recuerden que los elementos de la diagonal principal se suman, mientras que los elementos de la diagonal secundaria, en este caso 3,1, A22, A13, A32, A23, A11, A33, A21 y A12, estos elementos se van a restar. O sea, la multiplicación entre cada uno de estos elementos se van a sumar y se los restan a la diagonal principal. ¿No? Entonces aquí sabemos que los elementos rojos, como les mencioné, corresponden a la diagonal principal y los azules corresponden a la diagonal secundaria. ¿Hasta allí alguna pregunta? No. Ustedes se pueden dar cuenta de que calcular la determinante de una matriz es una tarea sumamente sencilla. Es una tarea sumamente sencilla. Ya con esto ustedes están peritos para encontrar la determinante de cualquier matriz de cualquier dimensión. De cualquier dimensión. Pero esto es solamente para que sepan que esta es la punta del iceberg, porque para calcular la matriz inversa, se utiliza la determinante y se utiliza también el cálculo de la matriz adjunta. Y se aplica una pequeña fórmula y con eso calculamos directamente la matriz inversa. O también cuando ya vayamos a ver el método de Gauss-Jordan, por el método de Gauss-Jordan también se puede calcular la matriz inversa sin necesidad de estar calculando el determinante. Simplemente lo que se pone en la matriz identidad y se la multiplica a la matriz normal, pero se la multiplica mediante un procedimiento diferente. Eso ya vamos a ver posteriormente. Ahorita estamos concentrados en entender, en aprender lo que es el cálculo de una determinante, específicamente el método de Cyrus, el método de Sarro, perdón. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Perdón. Entonces, una vez hecho esto, se identifican los elementos de las multiplicaciones para el cálculo de las determinantes, que se vuelven más sencillas. Estos son estos resultados que nos da, y las diagonales principales se suman y las secundarias se restan. Eso ya lo hemos mencionado ya muchas veces. Entonces aquí tenemos, esta es la diagonal principal. Aquí tenemos A11, A12, A33, A12, A23, A31, A21, A32 y A13. Ahí se vuelve hasta más sencillo de identificarlo porque simplemente lo que hacemos son tomar los elementos de la matriz. Ya están visualmente identificados, ya no tenemos que estar tratando de decir, a ver, este de aquí sí pertenece, se elimina este, entonces esta no puedo, esta vendría a ser la de acá y estar tratando de identificar cuáles son los elementos que corresponden. Entonces ahí se vuelve más directo. Y estos se restan, aquí lo he puesto todo, entre paréntesis, se resta a 1,3, a 2,2, a 3,1 más. Aquí simplemente estoy aplicando un poquito una álgebra básica, agrupando términos, todos los términos positivos que se restan con los términos positivos que se suman. Y ese sería el cálculo de la determinante. ¿Miren qué sencillo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? Veamos un ejemplo. Vamos a calcular esta matriz. La matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya la hemos visto este ejemplo algunas veces.
si nosotros calculamos esta matriz, tenemos que hacer el procedimiento que nos menciona. Vamos a hacerlo en Excel, paralelamente, ¿ya? Vamos a abrir un Excel, porque tengo cerrado el Excel. Ya lo voy a abrir. Ya, aquí. Ya. Entonces ahorita lo que voy a hacer es vaciar esta matriz, acá al Excel, para que lo puedan ver con mayor claridad. Ya, entonces, la matriz A es la que llamamos nosotros 1, 2. Ya. Esa era la matriz que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué es lo que menciona? Que se incluye la fila 1 y la fila 2 como fila 4 y fila 5. Vamos acá al Excel. Esta es la fila 1. Esta es fila 2. Pongámoslo con minúscula para que no se confunda. Fila 1, fila 2. Esta es la fila 3. Es columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, ¿qué nos menciona el proceso? Que se incluye la fila 1 y 2 como fila 4 y 5. Entonces, vamos a tener que la fila 4 y la fila 5. Para esto va a ser la fila 1 y la fila 2 se incluyen como la fila 4 y la fila 5. Voy a sembrar esta partecita de aquí para estar identificados o tener identificados que esa corresponde a la matriz y estos son los elementos adicionados para determinar cuáles son los determinantes. ¿Cuáles son las diagonales? Entonces, ahí tenemos que se incluye fila 1 y fila 2 como fila 4 y 5 respectivamente. Aquí está. Es lo mismo que hemos hecho en el Excel. Ahí vemos que se ha pasado de la fila 1 a la 4 y de la fila 2 a la 5. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar las diagonales. Acá ya sabemos que las diagonales van a ser, aquí están identificadas, perdón, que borro. Ya. Entonces sabemos nosotros que estas son las diagonales. Todas estas de aquí van a ser las diagonales. Las estoy pintando. Ahí tenemos identificadas las diagonales principales. Entonces, estas diagonales principales, bajo el procedimiento, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se hace? Se suman. Suma. Se la suman. La suman. ¿Cómo haríamos la suma? ¿Cómo haríamos la suma? A ver si han estado atentos. ¿Cómo haríamos la suma aquí? 1 por 5 por 9 más 4 por 8 por 3 más 7 por 2 por 6. Exacto, ahí. Entonces nosotros sumaríamos. Primero hacemos el producto de cada diagonal, ¿no? Entonces el primer producto es 1. ¿Cómo lo vimos ayer? Igual 1 por 5 por 9. Más, este es el primer elemento. Como estamos haciendo la segunda, voy a ponerlo directamente los resultados. El otro va a ser 4 por 8 y por 3. 4 por 8 y por 3.
El otro es 7 por 2 y por 6. 7 por 2 y por 6. Entonces, estos son los elementos de la diagonal principal. Voy a poner aquí arriba para que esté identificado los elementos de la diagonal principal. ¿Ya? Entonces ahí lo siguiente que hago es sumamos esto. Voy a sumar para tener identificados ya los valores. 225. Y ahora tengo que hacer los elementos de la diagonal secundaria. Entonces la diagonal secundaria sabemos que es, esto lo voy a poner con un color rojo, ya lo voy a poner. Entonces sería tenemos los tres elementos de la diagonal secundaria. Tenemos ahí. Y allí. Ahí tenemos los tres elementos de la diagonal secundaria. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ya? Hacemos exactamente el mismo proceso y operacionalizamos. No sé qué pasó. Ya, ahí. 3 por 5 por 3 por 5 por 7. El otro sería 6 por 8 por 1. 6 por 8 por 1. Y el otro sería aquí. Este no lo marqué. Y el otro sería 9 por 2 y por 4. 9 por 2 y por 4. Entonces aquí ya tengo identificado cada uno de estos rubros. Ahora lo que voy a hacer es sumarlo, al igual que hice hace un momento. Me sale 225. Vamos a tener que esta matriz no va a ser invertible. ¿Por qué no va a ser invertible? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por qué no va a ser invertible esta matriz? Porque da 0. Da 0 al momento de... Hacer la operación de la red. Así es, Juan Carlos. Entonces... Sí, Juan Javier. Perdón. Ya, entonces Juan Javier Chancay. Entonces aquí, al momento de calcular el determinante de la matriz A, lo que vamos a hacer, aquí se suma la sumatoria de los elementos. Economista, una pregunta. Dígame, Erika. En los elementos de la diagonal secundaria no se restaba. ¿Ah? Secundaria. Sí. Claro, se resta. Por eso es que da 0. Si tú restas tomas la diagonal principal, es 225 menos 225. Ah, ya, gracias. Lo que pasa es que aquí estamos agrupando los términos. Aquí no estamos diciendo, es lo mismo que tú digas, este más este, que este menos este, menos este, menos este. Aquí lo que es, tú sumas y el total lo restas. Te da lo mismo. Ya. Ah, ya, gracias. Ya, entonces no hay problema.
Entonces tenemos la sumatoria de los elementos de la diagonal principal menos, voy a ponerle como un signo, menos la sumatoria de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces los elementos de la diagonal, lo voy a poner paso a paso para que quede visualmente registrado. Sí he estado grabando, ¿no? Sí he estado grabando. Sí, ¿no? Aquí que a mí no me aparece en la pantalla si está grabando o no está grabando. No me di cuenta. Ya. Entonces aquí va a ser, la sumatoria va a ser igual. Entonces aquí sería, caramba. Ya sería igual 45 más 96. Ahí estoy sumando los elementos de la diagonal principal, más 84. Menos, hacemos lo mismo para acá, estamos tomando las siguientes. ¿Ya? Entonces al momento de calcular la determinante, ¿sí? Ahí está, sería 0. Entonces esta determinante no va a ser, nos indica que esta matriz no es invertible, ¿sí? Ahí tenemos ya resuelto el ejemplo. Hemos calculado bajo una metodología nueva, que si ustedes se dan cuenta es lo mismo que hemos visto anteriormente, solamente que resuelto de diferente manera. Es el mismo resultado. Es como cuando ustedes van a entrar al carro, dicen yo voy a entrar por la puerta de adelante, yo voy a entrar por la puerta de atrás, pero al fin y al cabo terminan entrando al carro. Más o menos algo parecido sería. Entonces aquí, ya lo que hemos visto, se multiplican las diagonales principales y las diagonales secundarias. Y ahí tenemos el cálculo para la diagonal principal. Cada una de las operaciones, como ya lo vimos en el Excel, es 1 por 5 por 9, 4 por 8 por 3, 7 por 2 por 6. Aquí hemos hecho el cálculo de cada una de las diagonales principales. 1, 5, 9, 4, 8 y 3, 7, 2 y 6. Menos la diagonal secundaria. Entonces en la diagonal secundaria, ¿cuáles son los elementos que tenemos? 3, 5 y 7. Tenemos también 6, 8 y 1. Y tenemos 9, 2 y 4. Y ahí tenemos todas las diagonales principales y secundarias calculadas o identificadas para hacer la operacionalización y obtener el determinante de la matriz. Entonces, ya hecho esto, simplemente sumamos. Aquí lo he transcrito, 1 por 5 por 9, más 4 por 8 por 3, más 7 por 2 por 6, menos 3 por 5 por 7, menos 6 por 8 por 1, menos 9 por 2 por 4. Y esto nos queda, efectivamente, aquí lo que mencionaba la compañera, que se los resta cada uno, es lo mismo que lo restes, o que lo sumes y luego restes el acumulado. Propiedad asociativa. Entonces tenemos 45 más 96 más 84, menos 105 menos 48 menos 72. El resultado da 0. Ya, entonces ya nos quedan 2 minutos. Voy a comentar un poco, para que vean. Este es el caso de una matriz, se puede hacer para cualquier tipo de dimensión. Para una matriz, por ejemplo, de 4×4. Aquí está puesta de manera horizontal los elementos. Como disponemos aquí, ¿cuál es la regla?
de que si es de 4 por 4, entonces adicionamos 3. En la de 3 por 3 adicionamos 2. Si decidimos hacer una de 5 por 5, vamos a adicionar 4 al costado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener identificado cuáles son las diagonales principales y las diagonales secundarias sin necesidad de estar haciendo tanto bosquejo. Pero esta es una metodología más que tenemos. Ya una vez terminado el receso, vamos a ver otra metodología que se la propone para calcular el determinante de cualquier dimensión. Imagínense si ustedes tienen una determinante de 20 por 20 y por desgracia se les va la luz y tienen en la mano. Entonces, si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. Aunque es un caso ya un poco muy subgénesis, ya es algo ya muy poco probable que llegue a suceder con la tecnología actual, pero sí es bueno conocer la metodología en el caso de que quieran inferir datos en algún momento. Entonces nos vamos a quedar hasta allí. Ahorita son las 9:51, nos volvemos a conectar en 9 minutos. En 9 minutos nos volvemos a conectar.